Quiero hablarles de un tema muy hermoso el día de hoy. Como siempre, la palabra es maravillosa, es hermosa, es exquisita, es extraordinaria. Y quiero bendecirlos con la palabra del Señor. Y vamos a leer el libro de Apocalipsis, un libro que a algunos le tienen miedo, pero Apocalipsis es un libro maravilloso. Incluso hay gente que dice: no leas Apocalipsis, me da miedo leer Apocalipsis. Pero déjenme decirle que en Apocalipsis es el libro donde se habla de la derrota de Satanás y a dónde va a ser lanzado. Allí habla del presente, del pasado y del futuro. Apocalipsis es un libro maravilloso. Incluso dice la Biblia que con solo leer Apocalipsis usted es doblemente bendecido. Bienaventurados los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Así que es importante que lea Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor y vamos a pasearnos por algunos pasajes, y espero que usted esté atento a lo que el Padre nos va a hablar por medio de su palabra. Y prepare papel, prepare lápiz, y si no, prepare lápiz y subraya ahí la Biblia, todo lo que vamos a tocar en esta noche. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados ¿por dónde? Por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que me ponga mucha atención con lo que voy a compartir de esta porción de la palabra del Señor. Espero que la oigamos de verdad, la entendamos, la guardemos y la practiquemos en el nombre de Jesús. El escritor de Apocalipsis es Juan, el hermano menor de Jesucristo, hijo de María y de José. Jesús era hijo de Dios y de María. Pero Juan, el que escribe Apocalipsis, era hijo de José y de María. Y después se hizo hijo de Dios cuando se arrepintió y creyó en Dios, en Jesucristo. Entonces, mira qué tremendo esto. El escritor de Apocalipsis está viendo
los cielos abiertos y está experimentando una gloria poderosa. O sea, él está viendo como en un proyector todo lo que está aconteciendo, lo que pasó, lo que está en el presente y lo que está en el futuro. Una experiencia extraordinaria. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener una experiencia como la de Juan? Él lo vivió después de que la Inquisición lo metió en aceite caliente. Y como no murió, lo mandaron a la isla de Patmos para quererlo silenciar, que no siguiera hablando en el nombre de Cristo, que no siguiera hablando en el nombre de aquel que ellos mataron, en el nombre de aquel que ellos crucificaron. El asunto, quiero que observe lo siguiente. Dice el apóstol Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. O sea, él vio un libro. Eduardo, préstame la Biblia. Él vio un libro. Vio un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Pero ¿cómo estaba ese libro? Estaba sellado. Sellado. A todos nos gusta estrenar, ¿no? Y a todos nos gusta que nos den las cosas selladas, que no esté usado, que esté sellado. Pero imagínense, dice él: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos. O sea, el libro tenía 7 broches. Y observe lo que dice que apareció. Ahora sí, Eduardo, gracias. Y vi un libro, pero ojo y oído, dice el verso 2: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. O sea, un ángel apareció y pregonaba a gran voz. Quiero que sepa este detalle, este es un regalo. Los ángeles no tienen alas. Los ángeles no son angelitos. Angelitos solo yo. Los ángeles no tienen alas. Los ángeles no es como los pintan en los cuadros y en las películas. Los ángeles no necesitan volar. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, Jesucristo no iba volando. Chao muchachos, ahí les mando el Espíritu Santo. No. Jesucristo fue llevado al cielo por la naturaleza divina. No, él pudo elevarse y ellos lo vieron que se fue en las nubes. Entonces los ángeles, incluso dice la Biblia que hubieron algunos en el libro de Hebreos que hospedaron ángeles y ni cuenta se dieron que habían hospedado ángeles. Los ángeles tienen forma humana. No es que la gente los mira y con alitas, no. Los ángeles son igual que los seres humanos, lo único que perfectos. Perfectos. Y él vio un ángel fuerte, me imagino, con el cinturón de oro, con su espada y con sus sandalias doradas, o yo no sé si andaba zapatillas, pero el asunto es que vaya poniéndole mente a esto. Vi un ángel fuerte y este ángel dice que pregonaba a gran voz, o sea, a gritos, para que se escuchara. Vamos, diga, para que se escuchara. Pregonaba a gran voz, o sea, a gritos, ¿no? Y él decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Él preguntó: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ese ángel cuando habló, usted ha escuchado los truenos, ¿no? Cuando hay estruendos en el cielo. Este ángel habló tan fuerte que se escuchó en todo lugar. Vamos, diga, en todo lugar. Y él empezó a gritar con voz fuerte. Y él dijo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ¿quién es digno de abrirlo, de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque se tenía que dar a conocer todo lo que ahí estaba escrito. Se necesitaba alguien que fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero ojo y oído, dice que el ángel preguntó: ¿quién tiene la autoridad de poder hacerlo? ¿Quién es digno? O sea, digno es un honor, es un privilegio. Y el ángel pregunta: ¿quién es digno? Y ojo y oído, póngale atención a esto y no se me distraiga. ¿Quién es digno? Ojo y oído, dice el verso 3: y ninguno
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea, el ángel empezó a moverse y a caminar y a decir: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Y la voz se oyó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el cielo, en la tierra y en el infierno se oyó la voz: ¿quién es digno? Cuando Jesús vino, el infierno ya existía. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que antes de que Jesús viniera, el infierno ya estaba tragándose gente. ¿Me estoy explicando? El infierno ya se estaba tragando gente que se rebelaba contra Dios, contra sus mandamientos, contra su autoridad. Pero, ojo y oído, póngale atención a esto que le va a servir para evangelizar a alguien y ganárselo para Cristo. Él dice en el verso 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Pero ¿qué fue lo que preguntó el ángel? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es digno? O sea, alguien tiene ¿quién es digno? ¿Quién tiene la capacidad de abrir el libro, de leerlo? Y preguntó en el cielo: ¿alguien aquí es digno de abrir este libro? El libro que está en las manos del Padre. Alguien aquí en el cielo. Y todos los ángeles ahí te hablan, porque sabían lo que implicaba, que era lo que lo iba a hacer digno de leer ese libro. Y nadie en el cielo, dice que no hubo nadie en el cielo. Cuando él pregunta: ¿alguien aquí es digno de abrir el libro? Y en el cielo todos se agacharon, porque implicaba leer ese libro que tenía que ser perfecto, sin pecado, sin mancha, totalmente perfecto, puro y dispuesto a morir por la humanidad. Porque lo que estaba escrito en el libro era totalmente el plan y diseño de Dios. Entonces pregunta en el cielo el ángel, vaya poniéndole mente a esto: ¿alguien aquí en el cielo es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en el cielo hubo un silencio. Se fue el ángel a la tierra y pregunta: ¿alguien aquí es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y tampoco en la tierra. Preguntó en el infierno. Peor el asunto. Si ahí solo están los rebeldes, ahí solo están los que no glorificaron a Dios, ni le obedecieron, ni guardaron sus mandamientos. Pero ojo y oído. Vamos, vea lo que dice el verso 3, léalo conmigo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie era digno, ni Santa Ana, ni María, ni Pedro. Nadie, no había nadie. O sea, ¿por qué María no le dijo: yo soy pura y limpia, inmaculada, yo voy a abrir los sellos? Porque preguntaron en la tierra, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nadie, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Lo dice así su Biblia? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie era digno. Vamos, diga: nadie era digno. Yo no sé por qué tanta mentira de la religión. No, es que fue concebida y sin pecado, inmaculada. Hasta hay una virgen que así le llaman, no, la Inmaculada, sin pecado. Pero ojo y oído, dice que no había nadie. Vamos, diga: nadie. No había nadie. O sea, preguntaron en el cielo y los ángeles no estaban dispuestos a morir por usted. Los arcángeles, los serafines, los querubines no estaban dispuestos a morir por usted. Porque leer el libro implicaba que tenía que derramar su sangre. Ya había experimentado ser Dios, iba a experimentar ser hombre, ser perfecto. Entonces dice el ángel, ¿no? Más bien el escritor, que no había nadie. ¿A dónde no encontraron a alguien? ¿En el cielo? ¿En la tierra? Y debajo de la tierra no había nadie. Vamos, diga: no había nadie.
Porque la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Están destituidos. De Adán y Eva en adelante, todos destituidos. Todos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno. Entonces no había nadie que estuviera dispuesto a sacrificarse, a disponerse. En el cielo, en la tierra y en el infierno no había nadie. Vamos, digo una vez más, no había nadie. Entonces, dice que no encontraron. Y el verso 4, vea lo que dice. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hasta aquí Jesucristo todavía no ha entregado su vida. O sea, quieren ver el libro, quieren desatar los sellos, pero no hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces él dice que lloraba él porque no había alguien que fuera digno. Lloraba yo mucho. O sea, empezó a llorar desesperado porque no había nadie, ni los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ningún ser humano estaba dispuesto. Adán y Eva, que eran puros, que ellos sí fueron puros y perfectos, se vendieron, renunciaron a la eternidad. Y de Adán y Eva en adelante todos los seres humanos destituidos, todos nacemos destituidos. Por eso el Señor manda a que todos seamos tratados como criatura, y a todos nos debe de ser anunciado el evangelio, y debemos de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y luego ser bautizados para ser limpiados de los pecados, para ser perfeccionados. Por eso el Padre, ojo y oído, que dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que alguien que recibe la palabra y cree en Jesucristo y no está dispuesto a bautizarse, ya tiene una condena encima, porque no se vuelve digno. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces dice él que pregunta, no buscando, pero bueno, les decía Marcos 15: el que creyere y fuere bautizado. Pero primero, ¿qué tiene que pasar para que usted pueda creer en Cristo? Primero dice el verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad. Predicad, ¿qué cosa? Predicad el evangelio a toda criatura. Predíquenle, primero no, predíquenle, háblenles de mí. Háblenles de lo que yo hice en la cruz, porque esto lo está haciendo él después de su resurrección. Vayan, predíquenles, háblenles. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Un día de esto creo que antier, estaba viendo una publicación donde salía un hombre defendiendo la posición de que María está en el cielo, y sin ningún texto bíblico, por supuesto, porque no hay uno solo. Al contrario, hay muchos que dicen que nadie sube ahorita al cielo, pero no hay un solo texto que diga que María está en el cielo. Por eso se inventaron, ¿no?, lo de los concilios y lo de las tonterías esas, de las mentiras de la gran ramera. Entonces, el asunto es que ellos estaban hablando y decían, ¿no?, que ellos estaban hablando de que Pedro era el primer papa, y que después de Pedro, los sucesores de él son los representantes de la iglesia. Y ellos agarran el texto donde dice en Mateo, la escritura dice: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que esa declaración el Señor está dejando a Pedro como su representante y como el primer papa. Y en la declaración que Jesús les hace, le está diciendo, y quiero que lo lea conmigo, en Mateo,
que Jesús aquí está estableciendo a Pedro como el primer papa, pero bueno, me gustó y comencé a poner un comentario, y habían comentarios tontos, los cuales los dejaban publicar, pero cuando puse un comentario bíblico, que no, lo bíblico no es tonto, ahí ya no lo dejaron pasar. Ojo y oído, capítulo 16 de Mateo, dice el verso 18: y yo te digo que tú eres, ¿qué? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo y oído, le dice a Jesús: y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra pequeña. Pedro no significa roca. Pedro significa piedra pequeña. Usted lo puede ir a investigar a internet. ¿Qué significa Pedro? Piedra pequeña. Y Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta roca, ¿quién es la roca de la iglesia? Es Cristo. El que edificó la casa sobre la roca, ¿no? Entonces le dice a él: tú eres piedra pequeña, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le está diciendo a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia. A Pedro le está diciendo que él está haciendo una declaración, pero que él es uno de los discípulos, y a usted también el Señor le llama piedra pequeña. El mismo apóstol Pedro, Owen, le dice a los discípulos que nosotros somos piedras pequeñas, piedras vivas. Usted también es piedra, pero usted no es roca, aunque tenga 120 años. ¿Qué es Pedro? Piedra pequeña. Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:5 dice él: vosotros también como piedras vivas. ¿Qué le llama a usted? Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces ustedes también son piedras vivas. ¿Y quién está escribiendo esa carta? El apóstol Pedro, porque Pedro entiende que él es una piedra viva. O sea, somos piedras para ser edificados sobre la roca. La roca es Cristo. La roca es Cristo. O sea, Jesucristo es la piedra del ángulo, o la roca. O sea, él es, Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces pero yo miraba el argumento tonto que hacían, y decían que Pedro era el primer papa. Entonces yo vine y les dije, y le puse en el comentario, y póngale mente a esto. Ok, les dije, si Pedro es el primer papa, la Biblia dice que Pedro tenía esposa, y Pedro tenía suegra, y Pedro tenía hijos. La Biblia lo dice. El apóstol Pedro tenía esposa, tenía hijos, y por eso incluso el apóstol Pedro, en sus viajes misioneros, el apóstol Pedro se llevaba a su esposa. Primera de Corintios capítulo 9. O sea, yo a ustedes se lo estoy explicando paso a paso con la Biblia, pero allí solo puse el comentario, solo mencionándolo. Lo dudo que ellos lo lean, porque no leen la Biblia. A ver, ¿tiene Primera de Corintios capítulo 9? Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 9, en el verso 1, dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ojo y oído, eso de la acusación y la persecución no es nueva. Contra los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. Verso 4: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro es Cefas.
Entonces a Pedro también llevaba a su esposa. Jacobo, Juan, cada uno de ellos llevaban a su esposa. Entonces dice el apóstol Pablo: ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? ¿Era una acompañante? ¿Era una misionera la que llevaban ellos? Habla claramente, una hermana por mujer. Si yo digo, no es lo mismo que yo diga, me traje a la hermana Xiomara, a que yo diga, me traje a mi mujer. Entonces saben que el trato que me van a dar a mí, se lo van a dar a mi esposa. Entonces dice el apóstol Pablo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. El verso 9, capítulo 9, perdón, el verso 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos ¿de quién? ¿Los hermanos de quién? ¿De cuál Señor? Mire la distinción, aquí esto está hermoso. Mire la distinción. Pablo habla claramente y pone coma al asunto. O sea, Pablo lo hace dando la distinción. Dice el verso 5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y los hermanos del Señor y Cefas. O sea que ahí usted mata a dos pájaros de un solo tiro: los hijos de María y José, los apóstoles y Cefas. Entonces, por ahí dice Rafael Díaz: sí, dice Jesucristo, Pedro tenía suegra pero no era casado. O sea, es como que yo diga, sí tenía hijos pero ella no era madre. Entonces, la escritura nos habla claramente, pero el asunto es que vengo yo y comienzo y les digo, a ver, y se lo voy a ilustrar a usted de esta manera. Y le dije, ok, vamos a ver este asunto. Pedro era el primer papa. Pedro no califica como el primer papa porque tenía esposa, tenía hijos y yo fui oído. Entonces yo vine y le puse, Ruth, en el comentario, a ver, si el papa es el sucesor de Pedro, la Biblia dice que Pedro sanaba a los enfermos con su sombra, que Pedro levantaba a los paralíticos, que Pedro echaba fuera demonios, que Pedro hacía campañas evangelísticas. Pedro se ganó, en un primer discurso se ganó 3,000 almas. En el segundo discurso se ganó 5,000 almas. ¿Cuántas campañas evangelísticas han hecho el Papa actual? ¿Cuántas campañas de salvación? ¿Cuántos milagros se han hecho en pantalla y se han visto de ellos? No, ¿quiénes son los que le hacen los milagros a los católicos? Según ellos. ¿Quién? Las imágenes. Ellos no le dicen al cura que les imponga manos, no. Ellos creen que las imágenes, no, le hacen promesa al Señor de Esquipula, le hacen promesa a la Virgen de Catalina, a la Virgen de Cacaulí, a la Virgen de no sé dónde. Y van y le hacen promesa a la imagen. Le pregunto, ¿una imagen oye? ¿Habla? ¿Toca? No. Entonces el asunto es que yo venía y les decía, a ver, si él es sucesor de Pedro, tendría que hacer lo que hizo Pedro. Ahora, ¿usted sabe dónde es que hay más oro en todo el mundo? En el Vaticano. Y Pedro dijo, cuando sanó a aquel paralítico, aquel hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, en el libro de Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces no califica. Pero yo le ponía ahí en el comentario, a ver, si ellos son los sucesores, quiero ver las señales de apóstol. ¿Dónde están esas señales? Marcos 16:15, ojo y oído con esto. Pero, pastor, ¿y qué tiene que ver lo que está hablando de Apocalipsis con eso? Que hay sellos en la palabra de Dios, hay sellos en la escritura, que mientras la gente no se vuelva al que murió en el madero y que derramó su sangre, los ojos van a estar vendados y no van a poder entender lo que dice el libro. Aquí hay sellos. La Biblia todavía tiene códigos, tiene sellos, que la gente la puede leer, pero mientras no sea digna, no puede entender lo que está leyendo. El pecado hace que la gente se vuelva incrédula, hace que la gente se vuelva
que se le nuble la vista, que tenga cataratas, que tenga escamas, que no puede entender. Y eso es actual. Hay gente que lee la Biblia y dice: pastor, pero ¿cómo hace usted para entenderlo? Hay gente que puede leer los mismos pasajes. Yo mismo, cuando era católico, leía la Biblia y decía: no deis lo santo a los perros, y los perros de la casa parecían guirros, porque yo pensaba que no había que darle de comer a los perros. Entonces, ojo y oído, el Señor Jesucristo, y yo hice esta pregunta, ¿no? Y les dije: a ver, quiero ver las señales de Marcos 16. Si ellos son los sucesores, si son la iglesia del Señor, quiero ver estas señales. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo y oído. Y estas señales, diga señales. Una vez más diga señales. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No solo a ellos, a usted también que cree en Jesucristo. A usted que cree en Jesucristo, lo tienen que seguir. Esto no es de apóstoles y profetas, claro, le pertenece, son señales de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Pero a todo aquel, él dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, evidencia de que son la iglesia del Señor. ¿Sabe usted que Marcos 16:15 fue el que a mí me llevó? Mire, yo estuve con los testigos de Rayovac, con los bautistas, con los adventistas, con los católicos renovados, yo creo que si no me hubiera sido salvo, hubiera estado también en los de Creciendo en Desgracia. O sea, yo estuve con todos ellos. Y yo no era católico de nombre. Hay gente que dice: yo soy católico, y ni siquiera se saben el credo, ni siquiera se saben el rosario, ni siquiera saben cuándo, lo de los concilios, ni siquiera saben por qué algunas veladoras son rojas, otras son amarillas, por qué otras veladoras, ni siquiera saben rezar. Pero yo era católico de misa, que iba a misa. Yo le encendía, ¿no? Ayer estaba hablando con mi hermano y me decía mi hermano: ¿te acordás? Me dice que eras bueno vos a encender candelas, y encendías de las caras, me dice. No, le digo, no eran candelas, eran veladoras, mijo. Me gustaba sembrar desde que era católico. Sí, porque las candelas son más baratas, las veladoras son más caras. Me acuerdo que la última vez que fui a la catedral, llevé una bolsa de gabacha llena de candelas de todos los colores y unas grandes candelas. Y le digo al cura que estaba allí, estaba cerrada la catedral. Yo quería milagros de la Virgen de Fátima, de la Virgen de todas las vírgenes, ¿no? Y de San Francisco. Yo era devoto de San Francisco, de San Pascual Bailón. Me acuerdo que a veces iba a pescar y se me trababa el anzuelo. San Pascualito Bailón, le decía: te trabame el anzuelo y te bailo un son. Pero mire, el asunto es que lo que le quiero decir que yo no es que me contaban. Es como hay gente que le dicen: no, yo veo gente peleando por políticas, por ejemplo. A lo que quiero llegar es que este texto a mí me llevó, y lo leí en la Biblia católica, y a mí me llevó a pensar y buscar en esto. Claro, el Señor me hizo digno de entenderlo. Se lo tengo que repetir porque no lo entendió. Yo leí este texto en la Biblia católica y el Señor me hizo digno de entenderlo. Porque yo decía: los testigos de Jehová dicen una cosa, los mormones dicen una cosa, los adventistas dicen una cosa, los bautistas dicen una cosa, la hermana Paulita, que era la pastora, ¿no?, de la renovación, yo no sé si está viva todavía o se la llevó el COVID. Yo decía: los renovados dicen esto, y yo comenzaba, ¿no? Pero cuando leí Marcos 16, el Señor me hizo digno de entender, y yo empecé a decir: hey, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y comienzo yo a leer este texto y dice: no, que el evangelio fuera predicado a toda criatura. ¿A quién le asignó eso el Señor? A los discípulos, a los apóstoles. Pero les dijo: predíquenle a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñenles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Eso está en Mateo 28. Porque usted dice, no, pero no dice así allí. Pero lo que le quiero decir es que cuando Jesús los comisiona, les dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los pastores, seguirán a los profetas, seguirán a los evangelistas, seguirán ¿a quiénes? Seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, el Señor me hizo digno de entenderlo. Y yo le voy a decir algo. Cuando usted lee la Biblia, si usted todavía tiene un pie en Egipto y otro en la iglesia, si todavía tiene un pie en Grecia o en Babilonia y otro en la iglesia, usted no va a poder entender por más que lea. Pero cuando usted de verdad lee con deseo de aprender y con arrepentimiento la palabra, los códigos bíblicos se le van a abrir, los sellos van a ser quitados y usted va a poder entender. Usted va a poder entender y usted va a decir, wow, esta palabra es para mí. Pero cuando la persona no es digna, por más que usted le diga, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más viendo que aquel día se acerca, le vale pelero, se va a congregar cuando le dé la gana, porque todavía no es digno, no lo entiende. Pero cuando uno es digno, se llena de ese temor y uno sabe que se tiene que congregar. ¿Me estoy explicando? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ah, sí, hay que velar y orar para no entrar en tentación. Pero cuando usted se vuelve digno, usted sabe que velar y orar tiene poder. Y se vuelve un orador, se vuelve un adorador, se vuelve alguien que ora. Porque se vuelve digno. O sea, usted entiende, eso se le mete en el alma, se le mete en los huesos, se le mete en el espíritu. Y usted ya sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay gente que lo dice de memoria, sin ser digno. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién es digno de subir al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Entonces, cuando no es digno, la persona sabe que tiene que perdonar y no perdona. Sabe que tiene que honrar a Dios y no lo honra, por más que le den textos, porque no es digno todavía. Entonces, cuando yo leo esto, me doy cuenta que el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. El Señor comisionó a los apóstoles, les dio las llaves. Las llaves, cuando el Señor le dice a Pedro que le da las llaves, no es que le dijo, toma loco, mira, agarré esas llaves, Simón, y para que abras el cielo. No. El Señor, llaves es revelación, es fundamento. O sea, cuando llaves son tics de sabiduría, o sea, potestad, autoridad que el Señor le da. Entonces, estas son llaves que Dios le dio a la iglesia, a Pedro, a Juan, a Marcos, a Lucas, a Jacobo, a Judas, a todos les dio esas llaves, ¿no? Entonces el Señor dice, o sea, cuando tú entiendes que el código no está, que el sello no está, que te vuelves digno, lo entiendes. Y yo ponía en el comentario eso y les decía, a ver, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice él, echarán fuera demonios. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué necesita para echar fuera demonios una vez que usted creyó, fue bautizado? Una vez que usted cree, ¿qué necesita para echar fuera demonios? El nombre de Jesús. ¿Sabe que hay gente que agarra incluso el aceite y cree que con el aceite hoy paso, voy a echar aceite porque hoy paso? Los demonios no se echan fuera echando aceite, ni echando agua bendita, ni echando vaporru, ni ceniza, ni nada de eso. Los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. El aceite es para consagrar, apartar, dedicar, para ungir a los enfermos, para que sean sanados. Pero el aceite, hay gente que le dicen, es que está endemoniado, pero no ando aceite. O sea, el aceite no es un ritual, el aceite no es que para todo voy a agarrar aceite. Algunos hasta se lo beben, échale 7 gotitas, le dice, para que se convierta. Y el hombre purgado y dice, está recibiendo liberación. Entonces, mis amados, ¿qué necesitamos para echar fuera los demonios?
Creer en Jesús y en el nombre de Jesús. Usted no necesita ningún artefacto, solamente tiene que llegar y decir en el nombre de Jesús. Por eso es que el exorcismo es satanismo. El exorcismo es satanismo. El exorcismo lo que hacen es llamar un demonio mayor y sacar un demonio menor. O sea, le meten un demonio mayor a la persona y le sacan un demonio inferior. Por eso la gente aparentemente los liberaron, pero los apóstoles no hacían exorcismos, sino que es en el nombre de Jesús. ¿Y cuánto tiempo necesita usted para echar fuera un demonio? 30 segundos, 5 segundos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, de quien soy y a quien sirvo, te ato, hombre fuerte, y te ordeno que sueltes a esta persona en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. Pero no es que usted va a empezar a ver, tráeme la camándula, tráeme y que le voy a leer el Salmo 91. No, mi gente, yo ya les he contado a ustedes del hombre que los demonios lo estaban atormentando. Y él comenzó, Padre nuestro que estás en los cielos, y el demonio le dice, santificado sea tu nombre. Y le dijo el demonio, yo también me lo sé, el Padre nuestro. Porque no es repetir la palabra, porque la palabra sin dignidad no va a producir efectos. ¿Escuchó? O sea, aunque la persona use la palabra, pero si la persona está alejada del Señor y no está honrando a Dios, o sea, todavía sigue haciendo lo que le da la gana, entonces por más que diga, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen, los demonios le pueden decir, como es lanzado el humo, los lanzarás, y como el fuego, como la cera se derrite delante del fuego, así perecerán los enemigos de Jehová. Entonces, estas señales tienen que seguir a los que han creído, a los que no tienen vendas, a los que no están lejos de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera señal? ¿Cómo va a echar fuera los demonios? En el nombre de Jesús. En mi nombre, dice él, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. ¿Quién puede echar fuera demonios? Todos los que creen. Todos. No es que llamen al pastor, llamen al apóstol, llamen al profeta. No, todos podemos echar fuera demonios. Y hay que revisar por qué los demonios no se van cuando alguien le ordena. Y no es de, bueno, lo vamos a hacer poco a poco, vamos a esperar, vamos a hacerlo por sesiones y vamos a irlo liberando por sesión. No, los demonios se van en el nombre de Jesús a la primera. Todo, siempre y cuando, por supuesto, usted esté sujeto a autoridad, no como los hijos de Seba, que eran exorcistas ambulantes. En eso debemos de tener cuidado. No es que usted ya va a ir a poner un toldo allá y va a poner, se echan fuera demonios a domicilio. O sea, que necesita estar bajo autoridad. Eso es importante. Pero dice él, en el nombre de Jesús se van a ir los demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego dice, ¿qué otra señal? Hablarán nuevas lenguas. Las lenguas, mis amados, son armas de guerra. Las lenguas son armas de guerra que Satanás no las entiende. Cuando una persona habla en lenguas, el diablo no las entiende, salvo que Satanás se las esté poniendo, porque el diablo también tiene lenguas satánicas. Por eso es importante el discernimiento de espíritu. Las lenguas son comprensibles y las lenguas se deben de hablar por cuando ya la persona recibe. Por eso usted debe de anhelar tener también el don de lengua, porque cuando usted habla en lengua, el diablo no lo entiende. ¿Escuchó eso? Es un arma poderosa de guerra. El diablo entiende todos los idiomas del mundo, pero el idioma de las lenguas no las entiende. Una persona puede hablar en japonés, puede hablar en chino, puede hablar en griego, en el idioma que quiera, pero cuando habla en lenguas del Espíritu Santo, el diablo no entiende, porque es una comunicación directa entre Dios y el Espíritu nuestro. Entonces el Señor dejó esa arma a los apóstoles, que hablaran en lenguas. Pero las lenguas no son jerigonzas, las lenguas no es algo que, no es eso como serpiente, como cascabel.
Entonces las lenguas son un arma de guerra. Yo me he visto así, de repente no ando haciendo alguna guerra espiritual en el nombre de Jesús. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen. Tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, y nada me dañará, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Y el enemigo está escuchando todo eso y intimidado. Pero cuando de repente empiezo, ¿no? Indo corre que soro bobaca ando robo sarababa. Y el diablo, ¿qué dijiste, loco? No lo entiende. Entonces las lenguas son un arma de guerra que la iglesia, los discípulos la tienen que tener. Esa es una evidencia de que esa señal lo está siguiendo y lo tiene que seguir. Y si usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo y tiene lenguas, tiene que usarlas. Porque usted no necesita, póngame las manos para hablar en lengua, póngame las manos, no, ni tiene que caer al piso. Usted, las lenguas es un idioma del Espíritu que ahí está en nosotros cuando hemos sido bautizados, cuando hemos sido investidos por el Espíritu Santo. Y si usted no tiene las lenguas todavía, pídaselas a Dios. ¿Escuchó? Entonces, esa es una evidencia de los cristianos. Entonces, hay lenguas de guerra, hay lenguas angelicales, hay lenguas de fuego, y está el don de lenguas para poder hablar también idiomas. O sea que usted tal vez no ha estudiado griego, no ha estudiado arameo, no ha estudiado chino, no ha estudiado ningún idioma extranjero. De repente Dios viene en esos tiempos donde los verdaderos, los que quieren ser usados por Dios, de sus cuartos, de sus camas, Dios los va a agarrar y se los va a llevar a otro lugar, como a Felipe. A mí Dios ya ha sacado mi espíritu de mi cuerpo y me ha llevado a liberar gente a otros lugares. Y de repente viene el Señor y me dice, fuiste a tal lugar. Y hablando en lengua, hablando idiomas que yo no sé. O sea, eso sucede. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 8, esto va a suceder, ya ha sucedido y va a seguir sucediendo. Así que ojalá le pase a usted y por eso esté listo de que el Señor lo tome. ¿Tienen Hechos capítulo 8? Dice el verso 36. ¿Lo tienen? 8:36. Y yendo por el camino llegaron el Felipe y el eunuco, ¿no? Ya ustedes se acuerdan de la historia que el ángel le dijo, júntate a ese carro y háblale. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, ¿cuál es el requisito? Le dijo Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ojo y oído que no le dijo, si andan los padrinos y si recibiste la charla, puedes. No, él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Adulto, consciente, ¿no? de lo que estaba haciendo. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, no le echó agua en la cabeza. Lo metió en el agua, lo bautizó, ojo y oído. Cuando subieron del agua, ojo y oído, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más, no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira qué tremendo, primera clase. O sea, Felipe viene y lo bautiza y cuando ya van saliendo y mire Felipe y lo buscó y ahí no aparece Felipe en otro lado, en Azoto, sin avión, sin jet, qué maravilloso, ¿no? O sea, lo agarró y se lo llevó. El Espíritu Santo lo transportó, como al profeta Elías. Eso era común en el Antiguo Testamento. A Elías, cuando lo andaban buscando, le dice él, ve y dile a Acab que es necesario que yo hable con él. Y viene y le dice él, no, y yo voy a ir donde él. El Espíritu del Señor te va a agarrar y te va a llevar para otro lado y él me va a matar. O sea que lo podían llevar. ¿Le gustaría a usted vivir esa experiencia? Esos tiempos de gloria ya vienen. Yo he tenido esa experiencia, pero no físicamente. Sí me ha pasado que de repente tengo que ir a algún lugar lejos y me toca llegar en 2 horas y llego en 40 minutos.
O sea, el Señor acorta el camino. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente dice, ya llegamos. Entonces, mis amados, ¿qué les quiero decir con esto? Que ¿dónde están estas señales en la gran ramera? Que los apóstoles, o sea, hablaban en lenguas para que el enemigo no pudiera entender. Ahora la Biblia habla y dice el apóstol Pablo, no impidan el hablar en lenguas. ¿Sabe usted que los bautistas y algunos dicen, no, es que las lenguas, eso no, eso de hablar lenguas era para antes? Pero el apóstol Pablo dice, creo que es en, no sé si en Tesalonicenses que Pablo dice, no impidan el hablar en lenguas. Que no lo impidan. Pero hablar en lenguas tiene que ser también, dice Pablo, en orden y por turno. Los que hablan en lengua, no es que todos, a ver, toda la iglesia comience a hablar en lengua. No, no es eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a misa y escuchó que hablaban en lenguas? El único momento que habla, no en lenguas el cura, sino un idioma, es cuando levanta el sol, o la hostia, o Amon-Ra. Cuando él agarra la hostia y la levanta, él hace una oración en latín. Y si quiere saber qué es lo que el cura dice cuando levanta la hostia en latín y lo hace para donde el sol se entierra, que no por casualidad el altar el altar principal siempre está donde nace el sol, y la puerta principal está donde se pone el sol. Todas las iglesias católicas, el diseño, toditas, el altar principal está donde nace y la puerta principal donde se entierra. Cuando el cura levanta la hostia, ¿quiere saber lo que él dice en latín? ¿Quiere saber? Ok, vaya a YouTube y mire el testimonio del ex sacerdote católico que se llama Alex Márquez o Márquez, de Guatemala. Daba la misa en 5 idiomas. Y él ahí explica qué es lo que dice. Cuando yo lo sé porque lo escuché de él, yo no sé latín. Pero él, allí, Alex Márquez se llama, es de Guatemala, es un ex sacerdote, que yo no sé si ya lo mandaron a matar o está vivo todavía. Entonces el asunto es que lo que le quiero decir, las lenguas son necesarias en la iglesia porque es para hablar con Dios directo. Y si la interpreta es para edificar a la iglesia. Entonces, señales de la iglesia, ¿no? Cuando los velos fueron quitados, cuando las escamas fueron quitados, cuando ya somos dignos, entendemos que la verdadera iglesia tiene lenguas. La verdadera iglesia echa fuera demonios en el nombre de Jesús. La verdadera iglesia, Marcos 16 de nuevo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué representan las serpientes? La serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás. Las serpientes, ¿no? Representan al diablo. Así que usted cuidado con dije o con cadenas o con anillos o con pulseras de serpientes, de escorpión, de saltamonte, que son el saltón, uno de los demonios que se roba la finanza, el saltón, el revoltón, la langosta y la oruga, la rana, que es uno de los dioses. Cuidado con esos tipos de cosas en su casa. O sea, en escultura, ¿verdad? Porque los sapos se meten y las ranas se meten en invierno. Pero como escultura no podemos tener ni serpiente, ni rana, ni escorpión. Cuidado con esos cuando usted compra algún par de chapas o un dije o una gargantilla, fíjese que no sea eso. En una ocasión decía un predicador que un muchacho, para echar fuera demonios es en el nombre de Jesús, rápido, instantáneo. Pero decía este varón, un evangelista, que él estaba en una campaña y un muchacho se endemonió en plena campaña y comenzaron los demonios a hablar y a carcajearse y a interrumpir. Y dice que cuando él vino y empezó y le dijo, en el nombre de Jesús te ato espíritu inmundo y suelta ahora a este joven. Y él se puso a reír, se tiró una carcajada y le dijo, no, le dice, él tiene pacto conmigo, él me pertenece. Suéltalo en el nombre de Jesús. Y le decía él, no lo voy a soltar. Entonces dice que él vino y comenzó a hablar en lenguas, muy importante, comenzó a hablar en lengua y le dice al Espíritu Santo, revélame qué pasa. Y le dice el Espíritu Santo, en su dedo, él anda un derecho legal para Satanás. Aplica mi sangre y dile
que tú descubriste cuál es la base legal. Entonces viene él y se fija que en el dedo andaba un anillo. Y se va y le dice: en el nombre de Jesús yo aplico la sangre del cordero sobre tu dedo y ordeno ahora mismo que te quites ese anillo. Y él comienza, ¿no?, a manifestarse. Y la cosa es que cuando miran el anillo, era una serpiente que estaba mordiéndose. El anillo daba vuelta y era la cola, y la serpiente se estaba mordiendo la cola. Entonces él lo echaba fuera el demonio, pero como tenía la base legal, no podía echarlo fuera hasta que el Señor le dijo: quítale la base legal que tiene. Entonces tenía un anillo. Así que usted tenga cuidado. A veces las mujeres compran chapas, no es de usted. La serpiente, entonces el Señor cuando dice tomarán en las manos serpientes, se refiere a que usted puede darle la mano a un brujo, a un satanista, a un hechicero, y a usted no le va a hacer efecto. Que hay gente que dice: no le des la mano porque dicen que practica cosas. No, la Biblia dice que en las manos tomaremos serpientes. Y eso literalmente, en el tiempo de los griegos, los romanos, para matar a los cristianos, para tortura, los metían en pozos de culebras, donde habían serpientes venenosas. Pero también para matar a gobernadores, a reyes, ellos metían serpientes en los dormitorios para que los mataran. Pero lo mismo hacían también con los cristianos. Era práctica. En vez de matar con una pistola o asaltar o algo, metían serpientes. Entonces a los cristianos, cuando les hacían eso, a los cristianos los podían morder las serpientes, pero no los mataban cuando andaban evangelizando. Entonces, ojo y oído, muy importante eso. No es que ahora usted, bueno, como yo puedo, como soy cristiano y puedo tomar en mis manos serpiente, entonces taran una piedra. No es eso. Porque la Biblia también dice: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no es que usted va a andar buscando serpientes, pero si usted anda evangelizando, si usted anda predicando la palabra del Señor, y de repente no se paren una serpiente venenosa, un coral, un cascabel, cualquier serpiente que sea, o alguien por maldad le eche una serpiente o algo, a usted no le va a hacer ningún efecto. La Biblia dice que el apóstol Pablo en la isla de Patmos, en determinado momento Pablo dice, después de que sufrieron un naufragio, el apóstol Pablo estaba echando leña en un fuego, y dice que se le prendió una víbora en la mano. Y todos estaban esperando que Pablo cayera muerto, que se inflamara, que la sangre se le coagulara y que él cayera muerto. Pero la Biblia es real y se cumple. Entonces cuando lo mordió la serpiente, dice la Biblia que Pablo solo se la sacudió, y todos ellos quedaron viendo, esperando que él muriera. Y como miraron que Pablo no murió con el veneno de la serpiente, entonces dice que ellos dijeron que Pablo era un dios y lo querían adorar. Primero lo criticaron, pero ojo y oído, no le hizo nada la serpiente. Entonces, cuando usted anda predicando la palabra del Señor, cuando usted anda evangelizando, no va a haber peste, pandemia, veneno, no va a haber nada que lo pueda afectar. Cuando anda haciendo el trabajo del Señor, cuando usted anda haciendo lo correcto delante de Dios, cuando usted es alguien que le gusta ganar almas, usted tiene inmunidad celestial. O sea que eso de encerrar a la iglesia en tiempos de necesidad es la mentira más grande de Satanás. Lamentablemente algunas personas prudentes encierran a la gente y más bien por eso mueren más rápido. Pero cuando usted anda predicando, cuando usted anda haciendo el trabajo del reino, también dice que si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Si bebieran cosas mortíferas, agarrarlo con la mano izquierda, porque dicen que si lo agarras con la izquierda y tiene algo, se te cae. Ya se han dado casos de personas que les han echado veneno, que les han echado vidrio molido a personas cristianas, queriéndolos matar, queriéndoles hacer daño, y se dan cuenta que no le pasa nada, y entonces se llenan de temor y más bien terminan arrepintiéndose. Aquí en Limay dicen que una señora, porque el hijo se convirtió al cristianismo, la señora dijo que lo prefería ver muerto antes que fuera protestante. Y la señora lo quiso matar y dicen que le echó vidrio molido a la comida, y el muchacho no le pasó nada. Y terminó ella dándose cuenta que el Dios de los protestantes es el Dios verdadero. No es de palo, no es de yeso, no es de oro, no es de plata, ni se compra con dinero. Y no lo cargamos aquí, lo cargamos aquí, dentro del corazón. Entonces, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Cuándo? Cuando andan evangelizando. Yo he visto algunas personas que dicen, no, dice que hay que beber cosas mortíferas, y comen cosas que
que no son correctas y dicen, no me hace daño. Tenga cuidado con eso. Si usted anda evangelizando y todo está bien, pero si usted anda en vagancia y en otro asunto que no es evangelizando, tenga cuidado, porque ahí sí es peligroso. Entonces, otro asunto dice, sobre los enfermos, la verdadera iglesia, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué promesa hay que hacer para ser sanado? ¿A quién hay que prometerle? No, la Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuánta gente aquí ha recibido imposición de manos? Y ha recibido sanidad de esterilidad, ha recibido sanidad de enfermedad, de dolencia. Aquí hay gente que el Señor les ha convertido el hierro en hueso. Aquí hay gente que el Señor les ha sanado de enfermedades incurables. Mujeres que eran estériles han concebido. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, y el punto es, busquemos esas señales. En una iglesia que no están estas señales, no es la iglesia de Jesucristo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que, ¿quién fue el único digno de abrir sus sellos? Terminemos con Apocalipsis de nuevo. Entonces, nadie era digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y mire lo que dice el verso 5, Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿quién es él? Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es él? Jesús, nadie más. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra visitan tu casa. Dice los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas, ojo y oído, llenas de incienso, que son, ¿qué? ¿Qué son? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. ¿Cómo está esa copa suya? ¿Qué tanto incienso tiene? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. ¿Son santos ustedes? Sí, ya les hablé, creo que el domingo, ¿no? Que santos sí, perfectos tenemos que ser perfeccionados. Entonces, las oraciones de los santos. Pregunto, ¿las estatuas oran? ¿Las estatuas rezan? ¿Las estatuas claman? No la ve con las manitos juntas, es porque está orando. No, usted sí ora. O sea, los seres vivientes, dice, los ancianos se postraron y agarraron las copas y vieron las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, sus oraciones se van depositando en una copa como incienso agradable, ¿no? Son las oraciones de los santos. Así que santos, oren. Santos, oremos. Oremos a nuestro Padre y llenemos esas copas. Así que dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, nadie más, solo Jesús, ¿no? Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué hizo Él? Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, sin sotana, reyes y sacerdotes de Jesucristo, no del diablo. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De qué es digno el Cordero? De recibir el honor, la gloria, la honra, el poder, la adoración, la exaltación, las riquezas. El Cordero es digno de recibir su obediencia, su respeto, su adoración, su alabanza, su exaltación. No le ofrezca al Cordero algo que él no quiere recibir. Amén. Así que el Cordero es el único que murió, es el único que resucitó. No hay nadie más. El único digno de desatar sus sellos. Esto que la gran ramera ha querido esconder durante siglos. Desde antes que Jesús viniera, ellos quisieron esconder la Biblia. Y tuvieron todavía la Biblia escondida y en latín. Pregúntele a sus abuelos, a la gente mayor, que ellos tenían la Biblia escondida y no la dejaban. Ellos quemaron muchos pergaminos y ocultaron la Biblia durante mucho tiempo, y de sus mismos curas, de sus mismos obispos, se les revelaron y sacaron a la luz lo que ellos tenían escondido, porque se tenía que cumplir que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Juan Wesley, Wycliffe, Martín Lutero. Ellos la agarran solo con Martín Lutero, pero no fue solo Martín Lutero. También fue John Hus, Wycliffe, Juan Calvino, muchos que se les revelaron y que trataron ellos de hacer que la iglesia se volviera a Cristo, pero era mentira, nunca iba a ser compatible. Así que, mis amados, cuando usted lea, vuélvase digno de entender lo que lee.